Bueno, en este video vamos a seguir viendo función cuadrática y voy a mostrar los distintos tipos de raíces que puede tener una función, ¿sí? Bien, empezamos. Tenemos, para sacar las raíces usábamos esta formulita, ¿sí? Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por a por c, todo sobre 2 por a. Bien, aplicando esa fórmula hallamos las raíces. Recuerden que cuando tenemos, no sé, por ejemplo, x al cuadrado más 2x menos 1, ¿sí? Que tomamos los valores de a, b y c, a va a ser el que está el término x al cuadrado, b es el que tiene x y c es el término independiente. Una cosita que quiero aclarar es que cuando no hay número acá, es porque hay un 1. Entonces, a vale 1, b vale 2 y c vale menos 1. ¿Sí? Eso es para aclarar. Y que siempre no es el orden, el que está primero es a, b y c. No, es el que tiene x al cuadrado es a, el que tiene x a la 1 es b y el término independiente es c. Bien, reemplazando los valores de a, b y c, en esta formulita hallamos las raíces. Va a haber tres tipos de raíces, ¿sí? Cuando tenemos dos raíces, cuando tenemos una sola raíz y cuando no hay raíz, ¿sí? Entonces, cuando tenemos dos raíces, o sea que el eje X va a tocar en dos puntos distintos de los valores de X, nuestro discriminante, que es lo que está dentro de esto, ¿sí? Dentro de la raíz, lo que está dentro de la raíz, sin aplicar la raíz, lo que está dentro, el valor que nos da eso, ¿sí? Se llama discriminante. Si es mayor a 0, voy a tener dos raíces. Si yo hice esta potencia, la resta y la multiplicación, y me da 4, me da 16, me da 64, me da 81, me da mayor a 0, yo voy a saber que voy a tener dos raíces. Voy a marcar dos puntos en la recta de X, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el discriminante, cuando lo que tengo acá adentro me da igual a 0, ¿sí? Las dos raíces igual a 0, es decir, que me voy a tener dos raíces iguales, porque al darme 0 me van a dar dos raíces iguales. 2 y 2, 1 y 1, menos 5, menos 5. ¿Sí? Cuando me da el discriminante, lo que está acá adentro, sí o sí, me da 0 sí o sí, voy a tener dos raíces iguales. ¿Qué va a pasar? Cuando tengo dos raíces iguales, voy a marcar solo en un punto, ¿sí? Un solo punto que va a ser el mismo, 2 y 2, 1 y 1, menos 5, menos 3. Bien, entonces ahí me está diciendo que va a ser una sola raíz, a diferencia de esta que marqué 2 en la recta X. ¿Qué pasa? Cuando hay una sola raíz, voy a tener el mismo valor de X, ¿sí? El mismo valor de X del vértice, y Y del vértice sí o sí va a ser siempre 0, ¿sí? Entonces yo voy a tener este punto y todo lo demás se va a repetir salvo la ordenada al origen, que va a ser otro punto que se va a marcar en el eje Y. Recordemos que la ordenada al origen se marca en el eje Y. Entonces yo sí o sí voy a tener la raíz, el X del vértice y el Y del vértice un mismo punto, ¿sí? Y voy a tener la ordenada al origen. Nada más, yo tengo estos dos puntos. Por eso es importante, cuando pasa esto, que tengo una sola raíz, es importante tener el punto simétrico. El punto simétrico, ¿cómo era? Era, de acuerdo a la ordenada al origen y el eje de simetría, la misma distancia va a ir para el otro lado. Yo acá tengo un cuadradito, 2, 3, 4 cuadraditos. Lo mismo voy a marcar para mi otra punta, ¿sí? De acuerdo al eje de simetría, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahí marqué mi otro punto, ¿sí? Al tener 3 puntos, yo ya sé cómo va a ser la forma de la parábola, ¿sí? Otro dato importante es que tenemos que tener en cuenta que si A, el que está con la X al cuadrado, recordemos que es A, si A es mayor a 0, la parábola va a ser para arriba, si A es menor a 0, la parábola va a ser para abajo, ¿sí? Si A es positivo, la parábola va a ser para arriba. Si A es negativa, la parábola va a ser para abajo, ¿sí? Después yo les voy a mostrar. En este caso es positiva. Por eso fue la función para arriba. Acá yo tengo 3 puntos, ya puedo armar la parábola, ¿sí? Entonces,
lo que les quiero recalcar es que es importante cuando tenemos solo dos puntos, en este caso cuando me da una misma raíz, me va a dar el mismo el x del vértice y la y del vértice sí o sí me va a dar 0. O sea que todo va a ser este punto 2, salvo la ordenada al origen, que se marca en el eje Y, y ahí sí o sí voy a tomar la misma distancia que hay de la ordenada al origen al x del vértice o al eje de simetría para mi otro lado, ¿sí? Y ahí tengo 3 puntos. Eso también se lo quería dejar claro. Bien, ¿y qué pasa cuando no tenemos raíces? No tenemos raíces, entonces, ¿qué voy a hacer? Al no tener raíces, ¿qué me quiere decir? Que no va a tocar nada el eje X, ¿sí? Fíjense en este ejemplo. Acá no se toca el eje X. Entonces sigo, no tengo raíz. ¿Por qué? Porque acá el discriminante es menor a 0. Entonces, ¿qué me quiere decir que es menor a 0? Que me va a dar un resultado negativo. Al ser menor a 0 va a ser menos 1, menos 8, menos 14. Y recuerden que raíz cuadrada negativa no existe. Por eso es que no voy a tener raíz, ¿sí? Como no tengo raíz, no voy a tocar el eje X, ¿sí? Pero yo voy a seguir con mi vértice. En este caso mi vértice es este, ¿sí? Voy a tener el vértice y voy a tener la ordenada al origen. Por eso mismo, al tener de nuevo dos puntos, voy a marcar la distancia de la ordenada al origen al eje de simetría, que es 1, 2, 3, 4, 5. Voy a tomar 5 casilleritos para allá. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí marqué. Con estos 3 puntos ya puedo formar la parábola. Bien, otra cosita que quería mostrarle es cuando trabajamos con números con coma, ¿sí? Es exactamente lo mismo. A ver, cuando es con coma, yo tengo acá, por ejemplo, este ejemplo, ¿sí? X al cuadrado menos X menos 6. Las raíces son menos 2 y 3. El vértice es, el X del vértice se pone primero 0,5 y el Y del vértice es menos 6,25. Mi X del vértice habíamos dicho que era 0,5, que es igual al eje de simetría, ¿sí? Este es el eje de simetría. Y la ordenada del origen, menos 6. Entonces, para empezar a graficar, voy a marcar primero las raíces, ¿sí? Siempre marco primero las raíces. Menos 2 del lado negativo de X y 3. Una vez que marqué las raíces, voy a marcar el vértice. El eje de simetría, perdón, que es igual al X del vértice. 0,5. Yo tengo acá el 1. ¿Dónde está 0,5? Entre la mitad del 0 y del 1. Este es el 0,5, ¿sí? Entonces ahí, con línea punteada, marco el vértice, el eje de simetría. Recordemos que el eje de simetría es la mitad, ¿sí?, de las raíces. Es lo que divide la mitad de las raíces. Para ver si sacamos bien las raíces, cuando estamos graficando, nos fijamos. Yo acá tengo medio cuadradito, 1,5, 2,5. Lo mismo para allá voy a contar. Acá tengo medio cuadradito, porque yo acá estoy contando de 2 en 2. 1,5, 2,5. Es la misma distancia, ¿sí? O si no lo cuentan de 1 en 1. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. Para allá, 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos, ¿sí? Ahí tengo la mitad. Entonces quiere decir que está bien las raíces y está bien el eje de simetría. Ahora lo que voy a marcar es el vértice. El vértice me dice que me ubico en el eje de simetría, 0,5, y voy hasta menos 0,25. Menos, entonces voy a ir hasta abajo, ¿sí? Menos 6,25. 6 está acá, 50 está entre la mitad de 6 y 7, y 25 está un poquito más arriba. Es aproximado, ¿sí? No me pueden poner llegando al 7 porque es 0,25. Está más bien más cerca del 6. Entonces ahí, aproximado, me marcan el 25, menos 6,25. Ese es el vértice. En este caso es el punto más bajo de la parábola, ¿sí? El vértice. Bien, marqué las raíces, marqué el eje de simetría, marqué el vértice y ahora me falta marcar la ordenada, que la ordenada es el único que se marca en el eje Y. La ordenada va en menos 6. Y ahora marco el último punto, que es el punto simétrico. Es la distancia entre la ordenada y el eje de simetría. Acá hay un cuadradito. Lo mismo voy a marcar para mi derecha un cuadradito.
y ahí tengo el otro punto, ¿sí? Una vez que tengo todos los puntos, me fijo, mi función A es positivo. Entonces la parábola, cuando era positiva, va a ir para abajo, para arriba, perdón. ¿Sí? Si X era negativa, iba a ser para abajo, porque es menor a 0. Entonces, como es positiva, es mayor a 0, va a ir para arriba. Ya sabemos que la forma es para arriba. Y ahí armo mi parábola. Bueno, acá vamos a tener que graficar esta función, ¿sí? Que yo ya les di a ustedes. Es menos x cuadrado más 4x menos 3. ¿Sí? Para graficar esta función tenemos que sacar las raíces, el vértice, la ordenada del origen y el eje de simetría. ¿Sí? Para sacar las raíces teníamos que sacar primero los valores de a, b y c de la función. ¿Sí? A en este caso vale menos 1, b vale 4 y c vale menos 3. Es importante tener en cuenta el signo menos. ¿Sí? Bueno, y reemplazamos los valores en la formulita. Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a. Fíjense en que como es negativo hay un por, le puse paréntesis, por menos 3. Acá también va un paréntesis. Bien, sobre 2 por a. ¿Sí? A valía menos 1. Acá va menos 1. 2 por menos 1. Bien, resuelvo. Acá adelante, como b es positivo, se convierte en negativo porque es de la fórmula, ¿sí? Que es menos b. Como b es positivo, queda negativo, ¿sí? Menos 4. Bien, acá lo que tengo que hacer es la potencia, que va a quedar 16. Y acá presten atención, que es parte de lo que se equivocan. Tengo una multiplicación, ¿sí? Primero que hacer. Multiplico número y multiplico los signos. Tengan en cuenta los signos menos. 4 por 1 es 4. 4 por 3, 12. Multipliqué los números. Ahora voy a multiplicar el signo, si es importante, porque acá es donde sabemos si va a tener dos raíces o una raíz o ninguna raíz. Menos por menos, más. Más por menos, menos, ¿sí? Acá me queda menos. Entonces, 16 menos 12 me da 4. Cuando era el resultado sin aplicar la raíz, cuando era mayor a 0, sabemos que íbamos a tener dos raíces, ¿sí? Entonces, raíz de 4 me dio 2. Y ahora es donde, una vez que apliqué la raíz, voy a separar en 2, ¿sí? Voy a tener arriba la parte positiva y después voy a tomar otro que es con la parte negativa, con mi menos, ¿sí? Entonces, se abre y voy a hacer menos 4 más 2, menos 2, sobre menos 2. Chicos, lo importante acá es tener muy en cuenta los signos, porque yo me olvidé un signo, no lo tomé en cuenta y todo esto cambia y está mal. Entonces tengamos en cuenta el signo menos, que es el que siempre se olvida. Menos 4 más 2, signos distintos se restan y queda el signo del mayor, menos 4. ¿Sí? Entonces va a ser menos 2. Sobre menos 2. A este menos no se lo olviden, ¿sí? Y lo bajan con el signo menos. ¿Por qué? Porque ahora 2 dividido 2, 1. Menos dividido menos es más, ¿sí? Y mi raíz es positiva. Una de mis raíces es positiva. Ahora, menos 4 menos 2, menos 6. ¿Por qué? Porque signos iguales se suman y queda el signo del mayor, menos. Sobre menos 2. Acá lo mismo. Menos dividido menos es más. 6 dividido 2 es 3. Las raíces cuando son 2 pueden ser que las dos sean positivas, que las dos sean negativas, que una sea positiva y una negativa. No es que tienen que ser iguales de signo o distintos, ¿sí? El signo varía de acuerdo a mi función. Bien, una vez que hallé mis raíces que se marcan en el eje X, ¿sí? Recordemos que ese se marca sobre el eje X, voy a pasar a mi vértice. Mi vértice voy a tener dos vértices. X del vértice se va a dividir en dos. X del vértice y del vértice. Para hacer X del vértice voy a tener en cuenta la formulita menos b sobre 2 por a. O si no, tomábamos en cuenta las raíces x1 más x2 sobre 2. La que quieran, ¿sí? En este caso tomé la primera, menos b, o sea, menos 4 sobre 2 por a, que a vale menos 1. Menos dividido menos es más, 4 dividido 2 es 2. Mi x del vértice es 2. Por ende, el eje de simetría
que era igual, es 2, ¿sí? Voy a seguir con el y del vértice. El y del vértice, ¿cómo lo hacíamos? Reemplazábamos en mi función original, ¿sí? En mi función original lo reemplazábamos por el valor de x del vértice. En vez de poner la x, en este caso vamos a poner el 2. Fíjense acá una cosita que es muy importante. Mi función acá tiene el signo menos, o sea que va a ir el signo menos. Y adentro de la x vamos a reemplazar el valor 2, ¿sí? 2 al cuadrado más 4, que es mi función, por 2, menos 3. Ahora, este signo menos no está dentro del paréntesis elevado al cuadrado. Presten atención acá. Este signo menos está fuera de mi potencia. O sea que va a bajar. No voy a hacer menos 2 entre paréntesis. En este caso el menos está fuera. Lo bajo. Y voy a hacer 2 al cuadrado, que es 4. ¿Sí? Nada tiene que ver con este signo. No lo voy a tener en cuenta. Distinto sería si mi x del vértice sería menos 2. ¿Sí? Si mi x del vértice sería menos 2, acá sí pongo al menos 2 entre paréntesis y este menos también, aparte, porque es de mi función, ¿sí? No el valor de x del vértice. Si fuera menos 2, también lo tomo en cuenta dentro del paréntesis y hago la potencia con el signo menos, ¿sí? Pero acá es 2 positivo. 2 al cuadrado es 4 y el signo menos este bajó. Resuelvo la multiplicación que tengo acá. 4 por 2 es 8 y bajo el menos 3 porque no tengo que hacer nada. Ahora sí, sumo el resto de acuerdo a los signos, ¿sí? Menos 4 más 8, 4 positivo, 4 menos 3, 1. Mi y del vértice es 1. Entonces los poníamos entre paréntesis, primero va el x del vértice y después va el y del vértice. Y por último me queda la ordenada del origen, que la ordenada del origen era el valor que tomaba c, en este caso menos 3. Es el único punto que va a tocar el eje y, ¿sí? Bueno, y ahora queda graficar, gráfico. Voy a marcar raíces primero. Mis raíces los marco en el eje X, que va a ir 1 por acá. Entonces marqué en el eje X mis raíces 1 y 3, 1 positivo, 3 positivo. Ahora lo que yo marco siempre es el eje de simetría, que es lo que nos divide a mitad las raíces para ver si están bien. En este caso el eje de simetría es 2, que es igual al x del vértice. Marco con línea punteada, 2 está acá, lo marco con línea punteada, ¿sí? Bueno, eso depende, si lo siguen hasta abajo, ¿sí? No es que lo tienen que continuar. Línea punteada y bueno, veo. Me divide a la mitad las raíces. Yo tengo mi primer raíz, un cuadradito, 2. Voy a la derecha, 1, 2. Sí, está dividiendo a la mitad. Entonces quiere decir que está bien sacada las raíces. Bien, ahora voy a mi vértice. Mi vértice me está diciendo que me ubique en 2, que es el eje de simetría. Me ubico, no marco nada. Y que suba hasta 1. En este caso que suba porque es positivo. Sobre 2, que suba hasta 1 de ahí, ¿sí? Y marco siempre sobre el eje de simetría. Lo marqué. Perfecto. Ahora, ¿qué me falta marcar? La ordenada del origen. Menos 3, que se marca en el eje Y. El eje Y es este, menos 3 está acá abajo, del lado de negativo. Menos 3 sobre el eje Y. Y por último, me falta el punto simétrico, que es la distancia que hay de la ordenada del origen al eje de simetría. Voy a marcar después a mi derecha, en este caso, en la misma distancia. Tengo un cuadradito, 2, 3, 4 cuadraditos. Voy a marcar lo mismo a mi derecha. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y ahí tengo. Marqué todos los puntos. Como mi función es negativa, el valor de a, ¿sí? Como es menos x cuadrado, yo sé que la función va a ser para abajo, ¿sí? Entonces, uno de los puntos para formar mi parábola, uno por acá, y sigo ahí. Y ahí está marcada y graficada la función menos x cuadrado más 4x menos 3. Esta es la función. Voy a explicar una función cuadrática cuando no tiene raíz, ¿sí? En este caso la función es x al cuadrado menos 4x más 5. Empezamos a hallar las raíces con la fórmula. Recuerden, ¿sí?,
que cuando tenemos, en este caso b vale menos 4, la fórmula es menos y el valor de b, en este caso es menos 4, o sea que va a ser menos entre paréntesis menos 4, más menos raíz de entre paréntesis b, que es menos, porque es menos, va entre paréntesis, quiere decir que el menos también está elevado al cuadrado y que el resultado va a ser positivo, menos 4 por a por c, sobre 2 por 1. Menos menos se convierte en más. Menos 4 al cuadrado, menos por menos más, 4 por 4, 16. Menos 4 por 1, 4, 4 por 5, 20. Menos 20, porque menos por más, menos. Menos 20. 16 menos 20, signos distintos, resto, 4 menos 4. ¿Qué pasa acá? Cuando tenemos raíz negativa, ¿sí?, de una raíz cuadrada o número par negativo, me está diciendo que no tiene raíz, no existe, ¿sí? No hay raíz. Entonces voy a poner la e al revés tachada, que quiere decir que no existe, o ponen no tiene raíz. ¿Qué pasa? No es que ahí terminó, no. Sigo buscando los vértices, ¿sí? X del vértice va a ser menos b, que es menos 4, menos menos más, 2 por 1 es 2. 4 dividido 2, 2. Ahora, para sacar el y del vértice, decíamos que reemplazábamos el valor de x, ¿sí?, en x del vértice, o sea, 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, menos por más 5. Y ahí hago 4 menos 8, resto, menos 4, porque queda el signo de mayor, menos 4 más 5, 1 positivo. Ese es mi y del vértice. Lo pongo, el primero es x del vértice, el segundo y del vértice. El eje de simetría es 2, porque es igual a x del vértice, y la ordenada del origen es 5, que es el valor de c, ¿sí? Bien, vamos a graficar. Entonces, graficamos. Raíces. ¿Tengo raíces? No. No va a ir nada en el eje X. No va a ir nada. No voy a marcar nada. Voy a marcar el vértice. Y el eje de simetría. El eje de simetría es 2. ¿Sí? 2. En líneas punteadas, 2 positivo. ¿Sí? Lo voy a marcar. Usted lo hace con regla que queda más prolijito. 2. Ahora, no tengo raíz, marqué el eje de simetría, marco el vértice. El vértice me está diciendo que voy a el eje de simetría, que es 2, no lo marco, me ubico en 2 y voy a 1, subo hasta 1, en este caso 1 de i. Acá está el vértice, ¿sí? Y me queda la ordenada del origen, que es 5. La ordenada del origen, 5 positivo de i, sobre el eje i, marco 5. Y me falta el punto simétrico, que es la distancia de la ordenada del origen al eje de simetría. 1, 2, 3, 4 cuadraditos, 1, 2, 3, 4 cuadraditos, ¿sí? Y ahí marqué. Mi función, ¿sí?, el valor de a es positivo, ¿sí? O sea que la parábola va a ser para arriba, en este caso, para arriba. Yo ya me doy cuenta porque veo los puntitos, va a ser para arriba. Pero para confirmar, entonces, uno este puntito, con este puntito, y ahí tengo mi función cuadrática. Fíjense que en este caso la función no está tocando el x, ¿sí? Si era negativo, la función iría para abajo, así, sin tocar el eje x. Bueno, eso es todo.